Buenas noches, mi nombre es Rafael Rodríguez Rojas. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Virtual CNSI. Mi número de matrícula es BNL 049995. En recursos humanos es la licenciatura que estamos cursando y actualmente nosotros radicamos en el municipio de Apodaca, en el estado de Nuevo León. Hay una situación en caso de un juicio o una simulación de divorcios y matrimonios que se nos fue encargado, cómo procedería un juez, la parte acusante, la parte acusadora. Y bueno, no soy muy experto en estas situaciones, no tengo mucha experiencia y aparte, bueno, estaba leyendo la clase y lo que aprendí es cómo procede o cómo se procedería en estas situaciones. En estas situaciones, bueno, la parte, la parte acusante, ¿verdad? Lleva, o la parte demandante, sea por cual fuera el motivo, lleva una demanda, digamos una demanda de divorcio entre el juez de lo calificado de lo penal, pero en este caso siempre va por un representante legal o en este caso pues, un abogado quien lo va a representar y en este caso ante ambas instancias, ¿verdad? El juez en este caso lo que hace es pues ver los tipos de regímenes matrimoniales bajo los cuales ellos contrajeron su matrimonio y es bien importante que bajo qué condiciones están las separaciones de, de los de, de los bienes en el régimen en conyugal en la cual se va a quedar en, en claro con estas cláusulas, ¿verdad? El régimen de la sociedad conyugal en la actual está establecido por la ley y que está establecido que se tienen por bienes mancomunados o por bienes separados, ¿verdad? Entonces el juez lo que va a hacer es escuchar a la parte demandante por parte de su abogado defensor y en este caso el juez va a proceder conforme a derecho, conforme a la ley para ver ambas partes, ¿verdad? Eh, lo que puede ser la patria potestad de los niños, lo que puede ser también los alimentos, los bienes y derechos, los bienes adquiridos a título propio, también las pueden ser los bienes raíces que ambos tuvieron, que ambos compraron a corto o a mediano o a largo plazo, ¿verdad? La separación de bienes siempre en este caso es bien importante porque pues es prácticamente con lo que está lidiando y el juez ha de proceder conforme a derecho para impartir la justicia, las propiedades y utilidades de los bienes que permanecen de parte de los dos y ser justo y darle la parte a quien corresponde. Dentro de las capitulaciones matrimoniales, dice que son los pactos que los cónyuges realizan para determinar y ordenar el régimen patrimonial de su matrimonio y su administración, lo cual es el derecho. Eh, el juez, el juez va a ser parte, en este caso muy importante, digamos, una persona de nombre Francisca Martínez lleva su carta de demanda con su abogado y ellos se van a presentar ante el juez demandando, digamos, una pensión alimenticia, la entrega de los bienes, una pensión obviamente mensual monetaria y esto todo tiene que ser analizado por el juez mediante el régimen por el cual ellos se hayan se hayan este se hayan casado, ¿verdad? Se hayan adquirido. Ahora, hay otra parte bien importante que sí quisiera decir que el divorcio, que puede haber varias clasificaciones del divorcio. Eh, el Código Civil de lo Federal, sobre todo en los artículos 266
al 291 nos da un panorama histórico del divorcio. Hay leyes sobre el divorcio civil y el Código Civil de las leyes familiares, y en cuanto también a las separaciones, a los códigos civiles actuales, esto es bien importante. Los tipos de divorcio son el divorcio voluntario o el divorcio el incausado, ¿verdad? El voluntario es aquel que hay un acuerdo de voluntades entre los cónyuges mediante un vínculo matrimonial, o sea, en donde ambos están de acuerdo que haya una separación. Y el incausado es el divorcio sin expresión de causa, y con él se pretende dar por terminado matrimonio, ¿no?, cuando alguno de los cónyuges ya no está dispuesto a seguir sin causa aparente. Todas estas cláusulas, todas estas, digamos, rescisiones, son importantes que nosotros las aprendamos bien cuando estudiamos derecho. Porque bueno, hoy en la actualidad se dan quizás muchas injusticias, sobre todo por parte de los hombres a las mujeres, donde no se quiere cumplir con las partes que exige la ley cuando hay una separación. Y sí es bien importante que cuando esto pase, muchas personas, muchas veces, muchas ocasiones no se hace, pues porque no se puede o no se quiere llevar a causas o hasta instancias mayores para no causar más afectación y más problemas, sobre todo a la familia. Pero sí es bien importante que esto se lleve a cabo, puesto que sería o se estaría impartiendo por parte del juez federal de lo calificado, se estaría impartiendo la mejor de las justicias, ¿verdad? En el divorcio incausado, normalmente hay partes afectadas, o las partes afectadas cuando son las custodias de los hijos, los horarios de visitas también a los hijos, la manutención y la sociedad. Y la sociedad, la disolución de la sociedad conyugal. Ahora, ya por último, y no menos importante, es bien importante que hagamos un énfasis en la sucesión de los testamentos. ¿Por qué? Porque esta parte aquí es importante manejarla, porque es importante, y para evitar muchas veces problemas en caso de bienes y raíces que quedan intestados. Las sucesiones son bien importantes porque los testamentos tienen que dejarse bien en claro, una vez muerto el testador o faltando el testador, para quién van a ser los bienes que adquiriste durante la vida. Esto va a facilitar obviamente los trámites, va a ser algo más importante porque va a haber herederos, va a haber legatarios que van a querer obviamente buscar o ser partícipes de la herencia, y no hay nada como dejar todo debidamente documentado para que entonces la ley pueda proceder conforme a derecho y pueda dar o explicar el testamento a los hijos, a la esposa, o a quienes en este caso el testamento haga una situación de implicación de beneficiario por parte del testador. La capacidad obviamente para testar, todas las personas pueden hacerlo, todas las personas que tengan la capacidad, la noción, la plena facultad de hacerlo, y simplemente que puedan hacerlo de manera voluntaria, de manera implícita, y que pueda manejar. Los tipos de testamento que se hacen es el testamento público abierto, el cerrado, el simplificado o el hológrafo. Todo esto es bien importante. Nosotros como estudiantes, yo pues con esto estoy aprendiendo, poco aprendiendo de la verdad, tratando de explicar un poquito esto, eh, y, y, y conocerlo bien. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en la sociedad, hoy en la actualidad,
es bien importante que sepamos cómo se procede conforme a derecho en este tipo de situaciones para que se cometan las menores de las injusticias con la gente, sobre todo con la gente más vulnerable como son las mujeres y los niños, y para que no se estén violando los derechos tanto de las personas, de las mujeres y de los niños, y todo quede conforme a derecho y conforme a la ley manda. Pues muchas gracias por su amable atención. Esto es un poco, quizás es un poco de lo que yo aprendí. Sí, me falta un poquito aprender más, pero bueno, traté de explicarlo, de esmerarme en hacerlo un poquito mejor, y bueno, lo dejo para la consideración. Muchas gracias por todo, que tengan muy buenas noches y hasta la próxima. Saludos.